Hola a todos, espero que estén muy bien. Seguimos avanzando, este video va de la mano con el anterior, todos van de la mano con los anteriores siempre, pero este más que nunca, porque ahora vamos a ver, ya vimos en el anterior los límites infinitos y ahora nos tocan los límites en el infinito, junto con sus propiedades y mezclar los dos conceptos, límites infinitos en el infinito. Sin más, comenzamos. Para hacer esta definición vamos a partir de un ejemplo bastante genérico. Vamos a tener una función f y la siguiente que va a ser la gráfica de la función f, ¿sí? Esta seguramente por ahí te acordás si las viste en la secundaria o ya estuviste trabajando análisis. Esto es una función homográfica, ¿sí? No nos importa qué tipo de función sea, bien, en realidad la grafiqué a partir de una homográfica, pero lo que nos importa es hacer el análisis como si esta fuera una función cualquiera. Vamos a analizar algunas cositas. Vamos a analizar qué pasa con esta función cuando x toma valores arbitrariamente grandes. Esto quiere decir cuando digo que elijo valores, elijo yo, que sean cada vez más y más grandes. Y esto lo vamos a escribir como x tiende a más infinito. Esto ya es más lenguaje de límite que estamos acostumbrados. X tiende a más infinito quiere decir que tomo valores de x cada vez más grandes. Los voy eligiendo yo. Vamos a tomar un L, bien, que esté en el eje Y, y ahora vamos a ver qué hacemos con ese L. Vamos a decir que para cualquier entorno que yo elija que tenga centro L, en este caso en particular, va a existir un valor h tal que si x es mayor que h, entonces f de x pertenece al entorno de L. ¿Qué estoy diciendo acá? Estoy diciendo que si yo tomo, bien, un entorno de centro L, que es lo que hice acá, voy a poder elegir o va a existir un valor h, que digamos que lo voy a poner acá, tal que si x es mayor a h, o sea que si yo tomo valores que estén más adelante de esa h, va a ocurrir que f de x va a pertenecer al entorno de L, o sea que cualquier imagen que se corresponda con cualquier x que esté de h en adelante, me va a quedar dentro del entorno de centro L y radio. En este caso lo vamos a llamar epsilon, no lo escribí, pero lo vamos a escribir luego en la definición. Fíjate que se nota, bien, a h le corresponde S. En realidad h no me importa tanto, me importa que en adelante vemos que tenemos valores cada vez un poquito más bajos, pero nunca bajan de este, siempre mirando para la derecha, esta parte ni me interesa. Entonces, si nosotros vemos, bien, acá te trazo las dos horizontales para que puedas observar, estos son auxiliares, no están parte de la gráfica, pero fíjate que cualquier x que yo tome, el f de x que le corresponde, está siempre dentro del entorno de centro L y radio epsilon. O sea que siempre que yo elija un entorno de centro L, voy a poder elegir un valor h tal que si x es mayor que h, entonces f de x pertenece al entorno de L. Siempre en esta función en particular y en este L en particular. Si yo pusiera la L en otro lado, no ocurriría, bien, pero nos concentramos en el caso donde sí para poder hacer la definición. Otro ejemplo, o hacemos otro para que se vea que también se nota. Tomamos un entorno más chiquitito, bien, o sea, este es el centro y acá tenemos el entorno donde esto sería L más epsilon y esto sería L menos epsilon. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a tomar ahora una h, bien, y voy a pintar acá para la derecha, o sea que tomo las x que sean mayores a esta h, y si observamos, bien, me va a quedar que todos los f de x que se correspondan con esta x caen dentro del entorno de centro L y el radio que yo elegí. Eso entonces, fíjate lo que estoy diciendo que para cualquier epsilon que yo elija, que sea el radio de esta L, va a existir, bien, un valor h, bien, que sea mayor que 0, tal que si yo tomo una x que sea más grande que esa h, entonces voy a encontrar una f de x que caiga dentro de este entorno. Y eso, fíjate que es prácticamente la definición de límite que conocemos con una pequeña modificación con respecto al conjunto de partida, que es lo que me va a llevar a decir que x tiende a más infinito. Si vamos a la parte simbólica, esto que acabo de decir se traduce como que el límite cuando x tiende a más infinito de f de x es igual a L. ¿Por qué más infinito? Porque estoy tomando valores siempre cada vez más y más grande de x. Ahora, la x es la que hace grande. La otra era el más infinito acá porque la f de x era quien se hacía cada vez más grande. Y vamos a decir lo que acabo de decir, así oralmente medio así nomás, de manera ya formal.
para todo epsilon mayor que 0 existe un h mayor que 0, tal que si x es mayor que h, entonces valor absoluto de f de x menos L es menor a epsilon. ¿Esto qué significa? Para cualquier epsilon que yo elija, bien, cualquier radio que a mí se me ocurra, va a existir una h mayor que 0, o sea, una h como la que viste acá, tal que si x es más grande que h, o sea, todo esto que está pintado acá, la distancia entre L y f de x es menor a epsilon, o f de x pertenece al entorno de centro L y radio epsilon, que es justamente este entorno que se me armó acá, o sea, cualquier f de x que le toque a este está en el entorno. Espero que se haya entendido. Esa es la definición del límite cuando x tiende a más infinito de f de x igual a L. Análogamente, hacemos la definición de límite cuando x tiende a menos infinito. Va a ser muy parecido el razonamiento, solamente que estoy yendo para la izquierda ahora, o sea que x es menor a menos h. Bien, y lo demás me queda igual. Esta te invito a que trates de hacer vos el dibujito, es bastante parecido a este, como si fuera este en un espejo, bien, donde este vendría a ser el eje de simetría. Ahí entonces dejamos esta definición terminada. Vamos a hacer, bien, álgebra de límites en el infinito y principio de intercalación, ¿sí? Esto vamos a hacerlo medio rapidín porque es bastante parecido al anterior, pero vamos a decir que se demuestran casi de la misma forma que para los límites finitos. Solo hay que tener en cuenta que se debe elegir un h mayor o igual a h1 más h2 cuando x es más infinito, ¿sí? O sea, vamos a elegir un h que sea mayor o igual al máximo entre los otros dos, o un h que sea menor o igual al mínimo entre menos h1 y menos h2 cuando x tiende a menos infinito, dependiendo la situación. Vamos a poner uno de muestra, ¿sí? Vamos a poner el de la suma. Tenemos límite cuando x tiende a más infinito de f de x es L1, límite cuando x tiende a más infinito de g de x es L2. Entonces, límite cuando x tiende a más infinito de f más g de x es igual a L1 más L2. ¿Cómo demostramos esto? Bien, vas a ver que estoy siguiendo prácticamente los mismos pasos. Además, elijo el epsilon sobre 2 como en el anterior. Para todo epsilon sobre 2 existe un h1 tal mayor que 0, tal que si x mayor que h1, entonces valor absoluto de f de x menos L1 menor a epsilon sobre 2. Esta es la definición de límite cuando x tiende a f de x es L1. Esto sabemos que es cierto porque está en la hipótesis. De la misma manera, hacemos límite cuando x tiende a de g de x es L2. Elijo también epsilon sobre 2. Acá h2, bien, porque no necesariamente h1 y h2 tienen que ser iguales. Y acá obviamente ponemos L2 y dejo la misma explicación. Luego, ¿qué hago? Elijo un h que sea el mínimo entre h1 y h2. Recuerda que acá lo hacemos con delta menor a delta 1, delta 2. Y fíjate que estoy siguiendo prácticamente el mismo razonamiento. Entonces va a ocurrir que para todo epsilon mayor que 0 existe un h mayor que 0, tal que si x es mayor que h, entonces me va a quedar que f más g de x menos L1 más L2 lo puedo escribir como f de x más g de x menos L1 menos L2. Acomodo según me convenga, bien, f de x menos L1, g de x menos L1. Uso la propiedad triangular y llego a que el valor absoluto de f de x menos L1 más valor absoluto de g de x menos L2 es más grande que este de acá. Y esto de acá, como sabemos que esto es menor a epsilon sobre 2 y que esto es menor a epsilon sobre 2, me va a quedar que esta suma es menor a epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2, que es igual a epsilon. Entonces, partimos de acá, llegamos de acá. Esto es decir que se está cumpliendo lo del entorno que dije en el anterior que siempre se cumplía. Y ahí logramos armar la oración de la definición para decir que límite cuando x tiende a de f más g de x es igual a L1 más L2. Los demás se hacen muy parecidos. Fíjate que esto es exactamente igual a la otra demostración, solamente que cambiamos el contexto de las x y por las h. Bien, los deltas por las h, pero los pasos son exactamente los mismos que los de álgebra de límite finito. Bien, voy a dejar la tarjetita acá, así vas a esos si no los viste antes, pero se hacen exactamente igual cambiando ese detallito. Ahora sí, vamos a mezclar el concepto de límite infinito y de límite en el infinito para hacer límites infinitos en el infinito. Límites infinitos en el infinito. Por ejemplo, tenemos el límite cuando x tiende a más infinito de f de x es igual a más infinito. Mezclamos las dos definiciones que ya sabemos y vamos a decir que para toda m mayor que 0 existe un h mayor que 0, tal que si x es mayor que h, entonces f de x es mayor que m. ¿Qué significa esto? Si yo tomo
valores de x cada vez más grande, consigo valores de f de x cada vez más grande. Esta es la clásica función que sube, sube, sube y no deja de subir. O sea, una que responde, por ejemplo, a esta gráfica. Siempre que tomo valores de x que sean más grandes, pónganle que pongo un h acá, valores más grandes que ese h, consigo valores de f de x más grande que alguna m que pongámosle que esté acá. Siempre consigo valores más grandes, no importa donde esté la h, donde esté la m. Eso entonces es el concepto de que cuando x va a más infinito, f de x también va a más infinito. O sea, función que siempre, siempre crece. De manera similar, bien, se define límite cuando x tiende a más infinito de f de x es menos infinito, el de límite cuando x tiende a menos infinito es más infinito y el límite cuando x tiende a menos infinito es menos infinito. Fíjate que lo que cambian es cuál pongo mayor, cuál pongo menor, dónde pongo la h, menos h, m y menos m, pero el concepto es prácticamente el mismo que estuvimos viendo en los anteriores. Y también que las propiedades del álgebra de los límites finitos son válidas también para estos límites. Bien, te invito a que trates de hacer las demostraciones, son también muy parecidas a como hicimos las de los límites finitos, solamente cambiando un poquito x mayor a h, menor a m, todas esas que estuvimos viendo. Bien, nos quedan dos teoremas para cerrar el video de hoy, para cerrar lo de límites infinitos. Entonces vamos a decir, el primero es que si el límite cuando x tiende a de f de x es más o menos infinito, entonces el límite cuando x tiende a de 1 sobre f de x es igual a 0, ¿sí? Eso, ¿cómo lo vamos a demostrar? Vamos a hacer lo siguiente. Nosotros sabemos que esto es cierto, es parte de la hipótesis, entonces por definición me queda que para todo m mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que si el valor absoluto de x menos a está entre 0 y delta, entonces f de x es mayor a m. ¿Qué voy a hacer acá o qué voy a usar acá? Voy a usar las propiedades que sabemos de justamente el mayor, el menor de los axiomas de orden, para decir que si f de x es mayor que m, 1 sobre f de x es menor a 1 sobre m. Obviamente si este es más grande, este denominador es más grande, entonces esta fracción va a ser más chica que esta de acá. Entonces, ¿qué hago acá? Yo sé que f de x y m son positivos, bien, porque m es positiva, bien, 1 sobre f de x y 1 sobre m es positiva, por lo tanto yo sé que 1 sobre f de x está entre menos 1 sobre m, que es negativa, y 1 sobre m, que es positiva, bien, como esto es positivo, siempre va a ser más grande que esto. Al escribir esto, yo puedo armar el valor absoluto. Valor absoluto de 1 sobre f de x, de 1 sobre f de x es menor a 1 sobre m. ¿Qué va a pasar acá? 1 sobre m es mayor que 0, ¿sí? O sea que está cumpliendo esta condición de acá. Y fíjense que escribir esto es lo mismo que escribir 1 sobre f de x menos 0, ¿bien? Y me queda menor a 1 sobre m. Al estar diciendo esto, lo que yo estoy diciendo, bien, este vendría a ser una especie de epsilon, por decirlo así. Es decir que ocurre que el límite cuando x tiende a de 1 sobre f de x es igual a 0. Con esto armamos entonces la definición. Acá la m estaría ocupando el lugar del epsilon que normalmente le damos a este tipo de definición de límite finito, bien, pero es lo que está ocurriendo acá entonces. Convertimos un infinito en finito. Esto por ahí sirve para algunos ejercicios concretos o para algunas demostraciones concretas, pero es una cosa bastante linda, digamos. Por otro lado, bien, este es el de más infinito. Vamos a hacer el de menos infinito. Si hacemos la definición del límite cuando x tiende a f de x menos infinito, me queda de esta manera. Lo que me cambia con el anterior es f de x menor a menos m. Ahora, ¿qué hacemos? Misma propiedad, vamos a decir que si f de x es menor a menos m, menos 1 sobre m es menor a 1 sobre f de x. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Acá puedo decir que, como sé que esto es negativo, bien, porque es menor. Entonces, si 1 sobre m es positivo, va a ser mayor a 1 sobre f de x. Entonces, me queda de esta manera, armo el mismo valor absoluto que en el de arriba y llego finalmente a la misma conclusión. Y ahí me queda demostrado este simpático teorema. Que agregué. Lo mismo ocurre si se reemplaza por los límites laterales o hacia los infinitos. O sea que esta sirve también para todos los otros que vimos hoy. Segunda propiedad, límite cuando x tiende a más o menos infinito de f de x es igual a L. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 por derecha o por izquierda de f de 1 sobre x es igual a L. Este es la de más infinito con 0 por derecha, la de menos infinito con 0 por izquierda. Esas son las que se corresponden.
Vamos a demostrar la primera entonces. Decimos límite cuando x tiende a más infinito de f de x es igual a L. Sí, solo sí, y damos la definición, la que ya conocemos de límite cuando x tiende a más infinito de f de x. Para todo epsilon mayor que 0, existe un h mayor que 0, tal que si x es mayor que h, entonces valor absoluto de f de x menos L es menor a epsilon. ¿Qué voy a hacer acá? Yo sé que x es mayor que h, bien, lo estoy diciendo acá, lo estoy tomando como hipótesis. Bien, eso ocurre si solo si 1 sobre x es menor que 1 sobre h. Y a su vez vamos a agregar que como h es mayor que 0, x es mayor que 0 y 1 sobre x también es mayor que 0. Entonces se está cumpliendo esto. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Si yo reemplazo lo que hay en 2 en 1, me va a quedar la siguiente expresión. Me va a quedar que para todo epsilon mayor que 0 existe un h mayor que 0, tal que 0 menor a 1 sobre x menor a 1 sobre h. Fíjate que esto es esto reformulado, ¿sí? Entonces, todo lo demás me queda igual. ¿Y esto qué pasa? Esto es lo mismo que decir la definición de que el límite cuando x tiende a 0 por derecha de f de 1 sobre x es igual a L, que justamente es lo que queríamos demostrar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo mismo pero con x tendiendo a menos infinito. Bien, partimos de lo mismo, cambiamos acá x menos h. Bien, cambia lo único con respecto al anterior. Vamos a hacer un razonamiento parecido. Si x es menor a menos h, entonces 1 sobre x está entre menos 1 sobre h y 0. Y esto es lo mismo que decir, si reemplazo lo que hay en 5 en cuarto, me va a quedar esta expresión, bien, que fíjate que esto es el límite lateral izquierdo, bien, acá por ahí no lo aclaré tanto, pero si tengo 0 menor a 1 sobre x menor a 1 sobre h, estoy armando el límite lateral izquierdo de 1 sobre x. En vez de decir que entró x en la función, digo que entró 1 sobre x. Entonces digo que eso es lo que le estoy metiendo a la función, por decirlo así. En vez de x tengo 1 sobre x, y como está entre 0 y 1 sobre h, estoy diciendo que me estoy acercando por la derecha, bien, 0 por derecha. Y en este, como tengo lo mismo, entra 1 sobre x y está entre menos 1 sobre h y 0, digo que me acerco al 0 por la izquierda. Eso es de así como armo la definición de lateral derecho, lateral izquierdo. Y ahí me queda entonces el teorema demostrado. Y lo mismo ocurre si se reemplaza la L por más o menos infinito, ¿sí? O sea que se puede hacer el mismo teorema con L igual a más o menos infinito y no cambia el resultado final. Bien, con esto entonces terminamos por hoy. Fue bastante cortito este video, siento como que no hice nada. Lo podría haber acoplado al anterior a fin de cuentas, no se me iba tanto. Pero bueno, no importa, mejor, dosis diarias cortas. Bueno, espero que te haya servido, nos vemos en el próximo video. Mucha suerte en tus exámenes y chau chau.